Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. El quinto héroe invocado. 2. La vida es bella, llena de colores, maravillas y espectáculos que superan la imaginación y que se pueden disfrutar o experimentar. Por eso siempre valió la pena protegerla. Los semi-humanos, tanto jóvenes como mayores, habían comprendido desde hacía tiempo el significado de esta afirmación, pues estaban más en sintonía con la naturaleza que los humanos comunes. Sabían que valorar y comprendían que, a veces, la mejor arma puede no ser la que quita la vida, sino la que la protege. Por lo tanto, el héroe legendario del escudo siempre había sido tenido en la más alta estima por los semi-humanos. En cambio, no era que los humanos desconocieran las creencias y costumbres de los semi-humanos, sino que simplemente nunca habían creído realmente en ellos. Para ellos, el escudo más fuerte era similar al arma más poderosa. Un escudo no era una opción para ellos, ya que simbolizaba pasividad e incapacidad para eliminar los obstáculos que se interponían en su camino. Esta era una creencia clave en el culto de los tres héroes, que excluía al héroe del escudo. En Melromarc, la religión principal era la de los tres héroes, lo que hacía que la mayoría de sus habitantes tuvieran opiniones parciales. Una de esas personas era el capitán de la guardia destinado en la aldea Ryute. Él, junto con muchos otros guardias, formaban parte de la milicia local de la aldea Ryute. No formaban parte oficialmente de los ejércitos de Melromarc, sino que eran más bien una unidad de reserva de emergencia. No muertos. El capitán de la guardia gritó una advertencia, ordenando en medio de una docena de hombres con armadura ligera mientras chasqueaba la lengua. La oleada que se abrió cerca de la aldea Ryute prácticamente significó el fin a los ojos del capitán de la guardia. La cantidad de enemigos no muertos y langostas era asombrosa, muchos ya se habían infiltrado más allá de los muros de la aldea. Ya era bastante difícil conseguir los recursos y la mano de obra para combatirlos, pero el capitán de la guardia se había visto obligado a reducir cada vez más su línea defensiva en un intento de expulsar a los enemigos que ya estaban en la ciudad. Obviamente, sus esfuerzos no estaban dando resultado. «Capitán, ¿qué hacemos?», gritó nervioso un nuevo recluta. El capitán de la guardia dudó. La opción más inteligente era abandonar esta unidad y utilizar el tiempo para reorganizarse y contactar a los soldados de las aldeas vecinas. O al menos, consolidar las fuerzas restantes y montar una mejor defensa mientras se protegía un área más pequeña. Los ciudadanos podrían ser evacuados al ayuntamiento y luego rezar para que puedan sobrevivir a todo. ¿Dónde estaban los tres héroes? El capitán de la guardia apretó su espada mientras empujaba hacia atrás al no muerto que tenía frente a él. Una repentina puñalada en la garganta casi lo mató en ese mismo momento, pero se las arregló para esquivarla en el último segundo y lanzó un contraataque debilitante que le cortó la cabeza al no muerto atacante. Jadeó en busca de aire y se secó el sudor de la frente. «Maldita sea», maldijo. «No deberían haber aparecido los héroes junto con la ola. ¿No es así como se suponía que debía suceder? Entonces, ¿dónde están? La aldea no podrá resistir esto». El capitán de la guardia sintió como una sensación sofocante de desesperación se apoderaba de él. «Vamos a morir, ¿no es así, capitán?», gritó otro joven soldado. «El pueblo está perdido». El capitán de la guardia no tenía palabras para responder más que seguir blandiendo su espada hasta el agotamiento. Fue entonces cuando sucedió. Cuando el capitán de la guardia finalmente había agotado todas sus fuerzas y ya no podía reunir la motivación para esquivar los golpes que se avecinaban, un grito lo llamó en la oscuridad. «¡Volver!». Un escudo de aire se manifestó, bloqueando el ataque antes de que una figura golpeara su escudo e hiciera tambalear a los no muertos y mestizos langostas hacia atrás. El capitán de la guardia estaba atónito, intentando hacer coincidir la figura que tenía frente a él con alguno de los tres héroes que conocía, pero se quedó corto cuando notó que el hombre no usaba espada, lanza o arco. La gema esmeralda adornada en el centro del escudo de la figura brillaba con un resplandor radiante de crepúsculo. El héroe del escudo. El capitán de la guardia no sabía cómo sentirse, pero se sentía aliviado de que un héroe hubiera venido y lo hubiera observado con gran atención. «Raptalia, ahora».
Un niño tanuki semihumano que se aferraba a la espalda del héroe del escudo apuñaló el escudo del héroe del escudo con una espada, decapitando al no muerto que tenía frente a ella. Dicho tanuki luego retrocedió para esconderse detrás de la espalda del héroe del escudo. El capitán de la guardia se quedó atónito cuando, poco después, otro niño semihumano empuñaba una lanza roja y mataba a los no muertos como si fueran briznas de hierba. El arma que tenía en la mano parecía muy eficaz contra los no muertos, ya que nadie se atrevía a acercarse a ella como si estuviera maldita. Kel, ya voy. Gritó el tanuki mientras saltaba de la espalda del héroe del escudo y se unía a la refriega. El capitán de la guardia parpadeó. Todo esto era tan surrealista. Mientras tanto, Naofumi, el héroe del escudo, estaba cada vez más exasperado por la inacción de los guardias. «Váyanse. ¿Qué están esperando?», gruñó Naofumi, con expresión tensa. Solo había uno de él con su escudo y demasiada gente en la aldea para protegerlos a la vez. «Dense prisa y reorganícense». Sé cierto, el capitán de la guardia y la pequeña unidad partieron de inmediato para consolidar sus fuerzas restantes en la aldea. Kel y Raptalia estaban acabando rápidamente con los enemigos que tenían frente a ellos debido a su aumento de niveles y experiencia, pero Naofumi estaba exasperado. Kel, Raptalia, las dos prometieron permanecer cerca de mí si querían participar. Las reprendió por buena voluntad. «No pueden pelear solas sin estar a la distancia de mis brazos o sin que me vean, no podré cubrirlas si ocurre un accidente». Raptalia parecía culpable, con los hombros caídos y las pupilas dilatadas, pero Kel hizo una mueca mientras señalaba hacia adelante, al borrón de acero y carnicería que había más lejos. «Pero Shirou es el DPS, por supuesto que no debería quedarse a mi lado todo el tiempo. Entonces no sería usado de manera efectiva. Si yo soy el tanque, entonces él es el ranger, el guerrero o el mago», sermoneó Naofumi con naturalidad. Kel miró la lanza roja que tenía en la mano y luego la espada que tenía Raptalia. ¿Qué eran? ¿Adornos? Kel arrugó la nariz. «Kel, Raptali». Naofumi hablaba en serio. No era momento de discutir en una zona de batalla. «Ya voy». Raptalia llegó corriendo, saltando hacia atrás para aferrarse a la espalda de Naofumi, pero Kel dudaba, casi indignado hasta que otra voz con mayor influencia intervino. «Kel, escucha a Naofumi. Lo está haciendo por tu bien», gritó Shirou mientras cortaba a varios no muertos y desmaterializaba sus espadas después. Toda la zona alrededor del grupo del héroe del escudo había sido despejada temporalmente. Desde que comenzó la ola, el grupo había estado expulsando a los no muertos y las langostas que habían logrado ingresar a la aldea Ryute. Con su ayuda, la situación se fue estabilizando poco a poco, aunque Kel parecía molesto por el trato que recibía. Ella era una semihumana. Su fisiología era diferente a la de los humanos comunes. En este momento, su mentalidad realmente reflejaba su edad física, aunque todavía podía ser considerada una niña a los 11 años. Kel abrió y cerró la boca mientras miraba entre Shirou y Naofumi, antes de morderse el labio con petulancia, como si la estuvieran haciendo daño. Ella solo quería ayudar. Ella se enfurruñó, pero aún así se dirigió hacia Naofumi con un resoplido desanimado. Ninguno de los dos tiene mucha experiencia en combate y juegos. «La próxima vez pueden ayudar más, ¿de acuerdo?», insistió Naofumi una vez que Kel se acercó. No tuvo ningún efecto real, aparte de que Kel clavó su talón en el suelo. Además, parpadeó. ¿Jugar? ¿Qué tenía que ver jugar con el combate? Se suponía que marcar podía mejorar la habilidad de escapar, pero ¿por qué no simplemente trotar? Mientras tanto, Raptalia asintió con seriedad, absorbiendo todo lo que Naofumi le había enseñado. Al darse cuenta de esto, Kel dio otro golpe. «Pensé que estabas de mi lado», se quejó Kel por dentro por el comportamiento de Raptalia, pero se deshizo de ese sentimiento un segundo después. Preferiría ver a este tipo de Raptalia que a una batida. «Shirou, ya hemos expulsado a los enemigos que llegaron a la aldea», Naofumi observó con atención, buscando con sus ojos más adversarios en la aldea, pero no encontró ninguno. Naofumi asintió con decisión. «Defenderé desde aquí y me aseguraré de que no le ocurra más daño a esta aldea». El edificio en ruinas y los ciudadanos heridos ya pesaban en su conciencia.
Si hubiera actuado antes con Shirou, tal vez podrían haber salvado a más personas. Al ver que Shirou dudaba sobre la sugerencia, Naofumi profundizó más. Ya tenemos todo bajo control, asintió Naofumi antes de mirar más allá de los muros destrozados de la aldea Ryute. Los atacantes de la aldea habían sido derrotados, pero el desgarro dimensional causado por la ola estaba liberando un suministro aparentemente interminable de enemigos, sin contar los que ya estaban asediando la aldea. Muy pronto, la aldea caería a menos que se hiciera algo. Tomando aire, Naofumi miró indeciso a Shirou. Sus números van a ser un problema, y si eres tú, tienes la mayor potencia de fuego, calculó Naofumi. No quiero enviarte solo, pero hay demasiadas posibilidades de que los no muertos se cuelen en la aldea si me voy contigo. Por lo tanto, protegeré lo que necesite protección mientras tú despejas el resto del perímetro. Una vez que el perímetro esté seguro, podemos ir tras el jefe de la ola con Motoyasu y el resto. Naofumi miró profundamente a Shirou antes de sacar el pulgar. Haz tus tonterías, lo animó para disgusto de Shirou. No es una tontería, es magia, ¿sabes qué? Bien. Llámalo como quieras. Shirou se dio por vencido en su intento de convencer a Naofumi de que llamara a su habilidad magia o rastreo. Simplemente no iba a quedarse con el hombre. Justo cuando Shirou y Naofumi concluyeron los detalles de su plan de acción, llegaron nuevos acontecimientos. Héroe del escudo, hemos venido a ayudar. El mismo capitán de la guardia de antes había regresado con un pelotón de soldados de Melromark estacionados. Había al menos 50 de ellos, y podían distribuirse para ayudar a defender, ya que prácticamente no había más enemigos en la aldea. Esto lo cambió todo. Con los guardias alrededor, Naofumi ya no estaría limitado a proteger la aldea Ryute. Te respaldaré, decidió inmediatamente Naofumi mientras caminaba hacia Shirou. Obtienes beneficios cuando estoy cerca de ti, ya que juego un papel de apoyo. No es por presumir, pero definitivamente soy más resistente que tú, así que no tendrás que preocuparte. Ante las palabras de Naofumi, Shirou no tuvo refutación. Naofumi se había concentrado en una gran cantidad de hechizos de apoyo reunidos, extrayendo material de partes de monstruos muertos o plantas para desbloquear varios escudos nuevos. Apurémonos, cuanto antes terminemos con esto, menos gente morirá, dijo Shirou con decisión. Naofumi podría estar de acuerdo con esta afirmación. Justo cuando Naofumi y Shirou se disponían a actuar, alguien más pensó ansiosamente que ella también los acompañaría. Que él se movió para seguirlo, con una expresión expectante en sus rasgos, pero no pudo ser. Shirou frunció el ceño cuando vio a Kel corriendo hacia él. No estaba tratando de ser parcial, pero la muerte podía llegar en cualquier momento en un campo de batalla, y bueno, Kel usó una lanza. Nada bueno surge de los lanceros, que bordean la línea entre la vida y la muerte. Kel, quédate aquí y protege la aldea, advirtió Shirou. ¿Por qué? Kel pateó el suelo indignada mientras Shirou y Naofumi la dejaban atrás antes de notar rápidamente una anomalía. Raptalia. Gritó Kel tontamente, solo para luego ver a Raptalia todavía aferrada a la espalda de Naofumi como un koala bebé, aparentemente sin que Naofumi protestara. Ella le estaba dando a Kel una mirada de disculpa. ¿Porque ella y no yo también? Kel intentó perseguirlos, pero a diferencia de Shirou y Naofumi, que se abrieron paso entre los no muertos y los híbridos de langostas fuera de la aldea, su constitución era mediocre en comparación. No podría perseguirlos incluso si quisiera con los no muertos en el camino. Además, Shirou podría enojarse con ella ya que le pidió que se quedara y protegiera la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con Raptalia? ¿Qué los hizo tan diferentes, cuando soportaron el mismo nivel de crecimiento a través de la experiencia acumulada? De ninguna manera. Kel miró rígidamente su pecho y recordó la figura de Raptalia con creciente comprensión. ¿Fue porque ella estaba creciendo plana? ¿Dónde estaba la justicia en este mundo? Al contrario de lo que pensaba Kel, la verdad era más un error que otra cosa. Con Shirou salvando a Kel y Naofumi comprando a Raptalia al principio, cada uno de ellos se hizo cargo de un niño respectivamente en la mayoría de los casos. Por eso Raptalia estaba más apegada a Naofumi que a Shirou, y viceversa con Kel.
Mientras Shirou recordó advertirle a aquel que se quedara en la aldea, Naofumi había pasado por alto esta acción y se olvidó de dejar a Raphtalia atrás en el impulso del momento. No ayudó que Raphtalia se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y tuviera el descaro de guardar silencio al respecto mientras se disculpaba interiormente con Kel. «Yo también puedo pelear», insistió Raphtalia, blandiendo su espada cada vez que un enemigo se acercaba, como Naofumi le había enseñado a hacer. Casi perdió el equilibrio hasta que Naofumi ajustó su posición para reorientarla. Raphtalia obviamente no se dio cuenta. «Lo ves, lo ves». Sonrió radiante. «Puedo hacerlo». Naofumi miró a Shirou con impotencia y supo que había cometido un error que le había atado las manos. «Lo siento. La cuidaré». «No tiene sentido dar marcha atrás ahora», se lamentó en tono de disculpa. Shirou no presionó el asunto ahora que ya estaba hecho, y en su lugar despejó un círculo de 5 metros, para dar algo de espacio para respirar. En ese momento, había demasiados no muertos y langostas. No eran demasiado fuertes, pero su número estaba presionando a la aldea Ryute. «Toma», Naofumi puso una mano sobre el hombro de Shirou. «Canalizaré algunas mejoras y te daré algo de mi energía mágica». «He estado maximizando y mi reserva de MP es bastante alta», dijo. Shirou sintió con gratitud, a pesar de no conocer parte de la jerga de los juegos que Naofumi estaba usando. En este punto, simplemente atribuyó el MP al lodo utilizable de un mago. Escudo de aire, escudo veloz, escudo de caparazón, escudo de hierro, escudo de bola. Una serie de mejoras de escudo reforzaron las capacidades de Shirou a través de la agilidad, la durabilidad, la defensa, la evasión y los pies ligeros. El escudo de aire, por ejemplo, proporcionó la mejora de pies ligeros, mientras que la durabilidad pertenecía al escudo de hierro. Al sentir el aumento en sus parámetros, sintió como si pudiera enfrentarse incluso a un sirviente en este momento. Naofumi se rascó la mejilla, atrayendo la atención de Shirou ya que parecía que Naofumi quería decir algo. «No sé cómo te fue en tu mundo, pero puedo confiar en tu carácter», comenzó Naofumi, con gratitud escrita en todo su rostro. «También fuiste el único que me defendió en el palacio, por supuesto que Mine estaba allí, pero me estoy desviando del tema. Iré al grano. No has estado dando todo lo que tenías durante nuestros viajes agrícolas, ¿verdad?» El silencio de Shirou ante la pregunta de Naofumi fue revelador. Ya sea por consumo de energía o por falta de necesidad, Shirou nunca tuvo realmente la necesidad de esforzarse demasiado. Naofumi soltó una risa nerviosa mientras la presión de estar rodeado por un enjambre literal de enemigos lo abrumaba gradualmente. No importaba cuántos habían derrotado hasta ahora, más ocuparían su lugar. Necesitaban algún tipo de ataque de área para eliminarlos a todos al instante. «Creo que ahora sería un buen momento para darlo todo, ¿no?», lo animó Naofumi, un poco nervioso. «No, en serio. Lo digo en serio». A pesar de lo resistente que era, su salud sigue disminuyendo con cada golpe y, además, estaba Raphtalia. «Haré lo que pueda», dijo Shirou con seriedad, dando un paso adelante mientras Naofumi levantaba su escudo y dejaba escapar un aura de protección. Mientras Shirou estuviera dentro del alcance, Naofumi podría apoyarlo continuamente. No habría necesidad de preocuparse por el consumo. Shirou inhaló y luego exhaló, mientras su mente se dirigía hacia adentro, a un estado de concentración. Visualízalo y hazlo completo, ese fue el primer paso. Ser mago es caminar con la muerte, una sensación similar a la de cruzar sobre ascuas. Uno cuerda floja sin apoyo, tambaleándose y diferenciándose en la oscuridad. Los enemigos que lo rodeaban no eran nada fuertes, y si los números lo eran todo, entonces este aspecto era uno con el que podía competir. Juzgando el concepto de creación. Un zumbido nostálgico resonó en el aire, crepitando con una fuerza invisible que se extendió. Un tablero apareció en su mente compuesto de numerosos caminos y 27 circuitos primarios, planteando la estructura básica. La energía se canalizó a través de los caminos, una vez, luego 2 veces, antes de que numerosos caminos se iluminaran a la vez dentro de la imagen en su mente, duplicando el material de la composición. Sus ojos se endurecieron y sus músculos se tensaron por una ola de calor que emanaba de él en su núcleo. Los circuitos mágicos funcionaban de manera muy similar a los electrodomésticos modernos.
Cuanta más energía se gastaba, mayor era el calor que se producía, imitando la habilidad de su elaboración. Sus ojos miraban fijamente a la horda que se acercaba, mientras al mismo tiempo asimilaban la resolución de Naofumi, el coraje de Raptalia y el aire de terror que saturaba a los ciudadanos de la aldea Ryute. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento, los caminos internos del tablero interior en su mente rebosaban de energía de tal manera que los zarcillos estallaban de las costuras antes de que todo se transformara en el percutor amartillado de una pistola, reproduciendo los años acumulados. Una luz azul brilló alrededor de sus pupilas. Rastreo. Activado. Cientos de espadas se formaron en el aire y se dispararon consecutivamente. Cada disparo de espada era reemplazado instantáneamente por otro, aturdiendo a todos los que presenciaron la hazaña. El ruido del acero al estrellarse resonó como una ametralladora en todas direcciones, masacrando a los no muertos y a las langostas por igual con una agudeza y un volumen incomparables mientras dejaban montones de escombros a su paso. Agujeros y grietas cubrían el suelo, los bordes de las cuchillas se erigían sobre toda el área mientras una nube de polvo se elevaba. Naofumi no pudo pronunciar palabra. Había visto a Shiro hacer muchas cosas antes y había hablado de cosas llamadas noble fantasmas, pero la vista que tenía ante él ahora lo dejó sin aliento. Lo que a estas armas mundanas pero afiladas les faltaba en calidad en comparación con un noble fantasma, lo compensaban en volumen. Shiro giró su mirada, y donde él miraba, una lluvia de acero descendía. Silencio. Naofumi no sabía lo que pensaban los demás en la aldea Ryute, pero se recordó una vez más que había encontrado la mina de oro incluso si Shirou hubiera sido el único en unirse a su grupo. Con Shirou, hizo una pausa en su ataque cuando las fuerzas enemigas se redujeron a solo restos de sus números anteriores. Sin embargo, hizo una pausa por una razón diferente. Cuantos más enemigos derrotaba, más se acercaba a la grieta dimensional para expulsarlos. Posteriormente, la energía y las leyes que rodeaban la grieta se podían sentir mejor, y le resultaba familiar. No puede ser. No se molestó en hacer nada más. Salió corriendo, con expresión solemne mientras se acercaba al desgarro dimensional, disparando espadas al azar hacia cualquier enemigo que bloqueara su camino. Si antes era solo una sensación o una observación ociosa, ahora no había forma de negarlo, cuando llegó lo más cerca que pudo del desgarro dimensional. Al ver de cerca la apertura de la ola de calamidad, la incredulidad brotó de su interior mientras fruncía el ceño. ¿Canicas de realidad? No, eran más bien mundos enteros. Lo que importaba era que la energía y los principios que emanaban del desgarro dimensional de la ola de la calamidad eran casi idénticos a las fluctuaciones energéticas que emanaba al desplegar su realidad interior. Esto lo llevó a la conclusión de que los mundos luchaban por el dominio para anular al otro. ¿Realmente estaba sucediendo esto? Y lo que es más importante, ¿no había algo que él pudiera hacer con este descubrimiento? Si las olas de la calamidad fueran en realidad el efecto inarmónico de la fusión de dos mundos, uno devorando al otro, ¿qué haría entonces la interferencia de un tercero? Por lo menos, podría detener esta distorsión espacial si tomara el control del espacio por la fuerza y utilizara las fuerzas repelentes para detener el proceso de fusión. Sabía que el efecto de la realidad dentro de él reescribe la naturaleza de la actualidad para imponer sus propias restricciones y leyes en el mundo sin falta, tal como lo estaban haciendo estos dos mundos, pero haría más daño que bien experimentar. Era una idea descabellada y no sabía si era posible. Frunció el ceño con consternación, pero no podía permanecer inactivo por mucho tiempo. Los no muertos y los híbridos de langostas interdimensionales seguían saliendo continuamente del desgarro dimensional a un ritmo alarmante. Shirou, ¿qué estás haciendo?, le gritó Naofumi. Después de esto, todavía queda el jefe de la ola. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué dudaba? Shirou apretó los dientes. Nunca dudó cuando se trataba de ayudar a los demás. Valía la pena intentarlo y, como mínimo, la carga recaería sobre él. Cada mundo tenía numerosas vidas, y si él podía repeler el choque de dos mundos usando la suya propia ejerciendo su voluntad sobre ellos, entonces era su obligación. Levantó una mano frente a él, una sensación inexplicable saturó el aire que brillaba con destellos de fuego. Se tomó una decisión. Yo soy el hueso de mi espada.
En ese momento, el tiempo pareció congelarse. Los contadores de cada reloj de arena del mundo actual parpadearon a un ritmo alarmante hasta que, solo por un momento, desaparecieron. En otro lugar, los ojos observadores de un dios extranjero, el devorador de mundos, brillaban con una luz luminiscente. Mientras tanto, en el campo de batalla, todo cambió inmediatamente. El destino era algo voluble y, la mayoría de las veces, estaba fuera de las reglas de las expectativas. Deberían haber convocado a los 4 héroes legendarios, pero también había llegado un misterioso quinto que nunca antes se había mencionado en la leyenda. Si los 4 héroes podían cambiar el curso de este mundo con su presencia, ¿qué podría ser un quinto desconocido? Todo tenía un significado y daba lugar a nuevas historias y mitos. Gracias por leer. Próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado del destino oscuro. K. El pico solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.